Pobre el vestido, limpio, sin cuidado. Un rostro afable, grave, alegre, honesto. Un trato honroso, sincero y modesto. A la verdad el corazón ligado. Un valeroso pecho al bien atado, sin que temor o amor le mude el puesto. Conforme a Dios en todo, al hombre opuesto. Por sí mismo temblando sosegado. Buscar a Dios por solo ser Dios bueno. Abrazar con el alma la pobreza. Tener por libertad el ser mandada. El corazón vacío de Dios lleno. Conocer la soberbia en su bajeza. Esto es ser carmelita reformada. Este soneto precioso, de fondo y de forma, muy bien compuesto, lo escribió una de las grandes literatas del Carmelo, de la que hablábamos ayer, una de las continuadoras principales de la obra de la Santa Madre, la toledana María de Salazar, Madre María de San José. Quizá la poetisa más grande de toda la historia del Carmelo y la que tiene muchos puntos de contacto con San Juan de la Cruz en el fondo y en la forma, es la vallisoletana Cecilia del Nacimiento, que tiene poesías verdaderamente buenas. Pero María de San José no compone mal, desde luego es mucho mejor poetisa que Santa Teresa, que no es una gran poetisa, es una inmejorable, insuperable y originalísima y única prosista, pero como poetisa está resultona, tiene cosas bonitas, las poesías de Santa Teresa son bonitas, pero por ejemplo no tiene un soneto bueno, que es lo mejor de la poesía. María de San José se cultivó mucho porque era doncella en casa de doña Luisa de la Cerda. Cuando la santa va a Toledo, esta María de San José tiene sus 15 o 16 años y anda para acá y para allá muy galana, y le dice la Santa Madre: mire que esas no son galas para monja. La deja perpleja y más tarde entrará con ellas. Y la santa la lleva, como decíamos ayer, de priora a Sevilla. En realidad iba a Caravaca, pero Gracial le tuerce el camino para que no vaya a Madrid, tiene que ir a Sevilla y lleva como priora a Sevilla María de San José, una gran priora, y luego a Lisboa, y ya en Sevilla había empezado su calvario, pero en Lisboa se recrudece por la obra malévola de Doria, como decíamos. Bueno, es una de las mejores intérpretes del carisma teresiano, de la reforma teresiana. Y por eso ella escribe ese soneto que no termina diciendo, no solo por mor de la rima, sino por el concepto en sí, esto es ser carmelita descalza, sino esto es ser carmelita reformada. Como estamos hablando esta mañana del camino de perfección, de los objetivos de la santa al comenzar su reforma, al fundar San José, vamos a ver esta tarde algunos de los aspectos, también en plan contextual histórico, de la reforma de Santa Teresa. Porque claro, hemos empezado a hablar de Santa Teresa y para algunos pues es empezar a hablar de la doctrina y de los libros, casi de una desconocida, porque es verdad, quien no conoce a Santa Teresa, la doctora mística, una santa muy grande del siglo XVI, pero monja, carmelita, sí, esos extremos más o menos se conocen, pero a veces no se las sitúa, y cuanto más se las sitúa en su contexto, más pasa lo que algunos me están diciendo, que más cercana la sentimos, y menos una mística voladora de la estratosfera a la que no podemos nosotros acceder, ni mucho ni poco, y no es así. Todos los santos son accesibles, bueno, algunos más admirables que imitables, pero en el caso de Santa Teresa nos debe resultar muy cercana porque es doctora universal y madre de los espirituales, y todos tenemos que tratarla familiarmente para aprender de ella y entrar en el discipulado donde ella nos espera. Y por esto también es interesante esta tarde, me parece bien tratar este tema,
entre los muchos, como digo, que podríamos haber tratado de estos temas, temas pláticas, no son los de la mañana, y es interesante porque todo el contexto histórico es interesante. Situémonos a inicios del siglo XVI en España, en la Iglesia en general, porque hay que mirar primero a Roma, una Roma que empieza a despertar muy despacio de su cortesanismo renacentista, y una España donde, por la obra de los reyes católicos, por el desafío que supone para ella misma encontrarse de repente con que tiene entre las manos la empresa ingente, que es la hazaña más grande de los siglos en toda la historia de la humanidad, de la evangelización de un continente entero, y España tiene que encontrarse a sí misma, y lo hace gracias a reyes y muy cristianos, como la garante de la fe católica, la depuradora de una fe que se ve atacada desde muchos flancos. Sobre todo, no solo la mal llamada reforma protestante, luterana, sino la descomposición interna. Es el problema que siempre ha tenido la Iglesia. Las órdenes religiosas fundadas sobre cimientos de perfección enorme, como un San Francisco, o las órdenes que retoman de los padres antiguos, como los agustinos o los jerónimos, o los dominicos sobre el Santo Domingo, o los mercedarios, en fin, tantas órdenes. Los carmelitas, que no tienen, como hemos dicho, un fundador definido, pero traen toda esa espiritualidad de eremitismo, de retiro, de pobreza, de combate, de celo, etc. Bueno, pues esto hay que reformarlo si queremos que la Iglesia manifieste ante el mundo una solidez, un autoconvencimiento y una capacidad apostólica que no solamente tiene que llegar a las fronteras de la nación, en el caso de España, sino que tiene que salpicar a un nuevo mundo que es inconmensurable, que es este donde nos encontramos y que ahora se habla guachi guachi y se está metido en las sectas angelicanas, como decía el otro. Esto es la historia, pero la historia es que España lo trajo todo. Lo trajo todo porque España no se dejó primero a sí misma inficionar. Trento, clausurado en diciembre de 1562, justo cuando la Santa acababa de reformar, el Concilio de Trento dura mucho, de 1547 a 1562, pues como reacción provocada por la herejía luterana, había lanzado la consigna de una reforma general de la Iglesia, in capite et in membris. Los reyes católicos, sin fiarse demasiado de Roma, se habían procurado facultades excepcionales para salvaguardar la fe católica en sus reinos, y gozaban de privilegios, algunos de los cuales en España han durado hasta el rey Juan Carlos I, porque Franco los quiso retener porque se los confirmó el venerable Pío XII. Luego Pablo VI se los quiso quitar, pero él dijo, no, es una cosa que no es mía, es el depósito del reino de España, y los conservó. Cuando llegó Juan Carlos I los cedió enseguida, pero eran proveer obispados, dispensar beneficios, prebendas y títulos. Los tribunales eclesiásticos procedían bajo la inspección del Consejo Real, y cualquier disposición pontificia necesitaba del placet regium. Esta, vamos a decirlo la palabra, esta intromisión del brazo seglar en la Iglesia, aunque fuera para bien, eclipsaba el poder pontificio. En 1523, Carlos I había obtenido del Papa Adriano VI el refrendo de estos privilegios a perpetuidad. Por eso en España han durado 4 siglos y pico.
Felipe II deseaba acrecentarlos, persuadido de asegurar con ellos la unidad religiosa en sus reinos. ¿Qué pasó? Que un papa muy especial, vamos a decir así, muy especial, fundador de una orden religiosa, pero vaya con el papa, el teatino Carafa, Paulo Carafa, el que le disolvió la compañía a San Ignacio. San Ignacio temblaba si después de Paulo III, que era un santo, que les había aprobado las constituciones y todo, si venía Carafa y se hablaba de que era el candidato con más posibilidades, y temblaba, pero le decía a sus jesuitas: si sale el cardenal Carafa, a mí me dejan solo, que me bastará un cuarto de hora en el oratorio. Y así fue. Y salió Carafa, y San Ignacio se metió en el oratorio un cuarto de hora, y salió tan tranquilo. Ya no pío más, no pío. Aguantó el chaparrón, porque vino fuerte el chaparrón como se lo esperaba. Bueno, pues Carafa, que menos mal que reinó solo 4 años, y era también un hombre santo a su manera, favorecía mucho el bien, como digo, cofundó con San Cayetano los teatinos, pero aquí, pues chicos, os matarán pensando que dan gloria a Dios. Esto es la historia, de antes, de ahora y de siempre. Entonces, Carafa, que reinó 4 años, de 1555 a 1559, se alió con los... Es que esto es muy emocionante y comprender esto es la historia de la Iglesia. Se alió con los franceses y les dijo: miren, ustedes, esa tregua que tienen pactada con España, de no entrar en guerra con ella, la tregua de Bruselas, no pasa nada por romperla. Y además vamos a invitar a los turcos a que se unan. Y vamos a por España. Estaba harto de España el Papa, también se comprende, a cada uno hay que comprenderlo. Un país donde no puedes hacer nada en tu iglesia de la que eres el rey, el jefe, pues ya está bien, pues vamos a por España. Bueno, entonces era así. Y entonces comenzaron a invadir los dominios españoles. Sorrento era España, Torna Sorrento, cantan hoy los perroflautas en la calle de Italia, ¿no? No, Sorrento era España. Sorrento, Trípoli, Menorca, todo eso eran dominios españoles. Menorca lo sigue siendo. Pero no contento con eso, con dar un aviso en esos puntos extranjeros. Hombre, no era llegar a España los turcos y los franceses y plantarse en Madrid y en Toledo, no era eso. Era decir, bueno, a esas islas vamos a darles un aviso. Pero no contento con eso, el Papa se disponía a fulminar excomunión contra Carlos I y Felipe II. Carlos I, que se le dice Carlos V, pero es primero de España y quinto de Alemania. Contra Carlos I y Felipe II, excomunión, despojándole de su prerrogativa. Estaba loco, claro, el conflicto diplomático era terrible. Y entonces, Felipe II, que ya era el que estaba reinando por abdicación de su padre Carlos I, que murió en el monasterio de Yuste, retirado allí entre los jerónimos, pues Felipe II reúne, que lo hacía con alguna frecuencia, un consejo de teólogos y de universidades, de profesores de universidades, y el Papa está en este plan, yo me tengo que aguantar, y le dicen los teólogos y los sesudos y ponderados maestros de entonces: no, vuestra majestad tiene perfecto y legítimo derecho a entrar en guerra con el Papa en cuanto señor temporal de los estados pontificios. Y entonces dijo Felipe II: pues allá voy, porque al Carafa hay que pararle los pies, si no se nos come. Y entonces el duque de Alba, el hombre del rey, emprende la marcha hacia Roma. Pero antes de entrar en Roma, amonesta al Papa que se retracte de sus intenciones, que empiecen a retirar las tropas de Sorrento y de eso, que nada de excomunión, porque de lo contrario los ejércitos españoles caerán sobre Roma. Le doy a vuestra santidad 40 días de tregua. Aproveche y piense y decida que yo estoy a las puertas de Roma con mis ejércitos, con parte de mis ejércitos. Y el Papa, con su italianismo y su diplomacia vaticana, que hasta entonces había sido poca, pero ahora es mucha, aprovecha ladinamente esa tregua
para enviar emisarios a París. Le había dado 40 días, dijo, me da tiempo, yo mando emisarios a París y hago que 20.000 franceses caigan sobre España. Y entonces, ante la pasividad del capitán, el duque de Guisa, que era el capitán de las tropas españolas, de las tropas francesas, entonces las tropas españolas entran en San Quintín el 10 de agosto de 1557, amenazando con invadir la capital de Francia. Todo por culpa del Papa. Roma estaba en manos españolas. Si esos 20.000 caían, o sea, mejor dicho, si esos españoles caían sobre San Quintín. Entonces, ante esta situación, el viejo Carafa, como un león vencido y humillado, promete su gracia, porque no le queda otra, a los soberanos de España. Y escribe en su obra interesantísima, un tocho así, Antonio Pérez, que era aquel controvertido secretario de Felipe II, que luego se lió con la princesa de Éboli, que se la armó a Santa Teresa, en fin, todos están conectados. Pues en su obra Antonio Pérez, el gran historiador Gregorio Marañón escribe así: en aquellos años se daba el curioso fenómeno de que entre los señores de la tierra el menos estimado en el Vaticano fuera durante algunos pontificados el rey de España, llamado por antonomasia el católico. Felipe II se salió con la suya, frenó al Papa y mantuvo todos sus privilegios. Esto es muy importante, lo que estoy diciendo es muy importante tenerlo en cuenta para entender la reforma de Santa Teresa y todas las reformas de las órdenes. Verán por qué. Porque Felipe II no se fiaba de los italianos, ni de los hombres del Vaticano, ni del Papa, para reformar las órdenes religiosas que tenía en España. Y decía, a estos tíos o los reformo yo o no los reforma ni el lucero del alba. Y por eso se conservó para él todos sus privilegios. Y llevado de su deseo sincero y piadoso, Felipe II era un hombre muy sinceramente cristiano, luego se ha hecho la leyenda negra de Felipe II, que tuvo la Inquisición y todo eso, pero tuvo una obsesión de preservar la fe. Y si no es por él, España es protestante. Entonces, llevado de un sincero y piadoso deseo de reformar la Iglesia en España, busca para ello los hombres más capaces, lo cual no se podía asegurar que hubiera sido así si lo hubiera hecho el Vaticano. Solicitó que los nuncios y superiores generales de las órdenes religiosas fuesen de sus reinos, alegando que los extranjeros ignoraban las costumbres españolas y más que reformar venían a sacar dinerete. Pero ni Roma ni los frailes escucharon al rey en este deseo de reformar con frailes de la misma España. Pero él no se dio por vencido. Según Felipe II, el primer factor de relajación de la Iglesia era el poco recogimiento y suelta vida de los religiosos. El rey propuso el nombramiento de vicarios generales para reformar las órdenes. Vicarios generales en cada orden, porque todas necesitaban ser reformadas. Ahora aludiré un poquito por encima a algunos de los sabrosos episodios de los cuales eran escenario los conventos. El 3 de diciembre de 1562 se celebró la 25ª y última sesión de Trento, leyéndose 22 capítulos sobre la reforma de la vida religiosa, y por aquella fecha llega a Roma el plan de reforma propuesto por Felipe II. Por medio de su embajador, don Luis de Requesens, el rey advierte al Papa que si no le toma en serio, se verá obligado a levantar algunos monasterios, a cerrarlos, pues prefería ver las dichas casas despobladas que llenas de personas viciosas y escandalosas como ahora lo están. Pero hubo alguien que decidió que ante esas decisiones del rey de España deberían prevalecer los decretos de Trento, que efectivamente buscaban la reforma, ya ven lo que fue Trento, pero más suavemente,
entrando más progresivamente, y ese alguien que en lugar de ser favorable al rey Felipe II en la manera de reformar tan directa, quería un poquito más suavidad italiana y más metodología tridentina, era sobrino del Papa Pío IV. Ya no estaba el Paulo IV Carafa, ya está muerto hace tiempo. Estaba Pío IV y ese alguien era su sobrino, y ese alguien se llamaba Carlos Borromeo, que también quería la reforma, pero more italiano. Bien, vamos a ver cómo acaba la cosa. La edición oficial de los decretos conciliares sale a la luz en marzo de 1564. En junio, a los 2 meses, el Papa solicita la adhesión de los príncipes cristianos a todos esos decretos conciliares para reformar las religiones. Y Felipe II los aceptó, porque era muy sabio. Y además, Carlos Borromeo no era cualquiera, ya tenía fama de santo. Y Felipe II dijo, bueno, no me voy a mantener en mi postura de ser yo el reformador. Yo voy a aceptar los decretos de Trento, para que Roma se crea que ella va a ser la reformadora. Pero voy a reformar yo. Los aceptó, los decretos, avisando que él no iba a renunciar a sus privilegios, con lo cual los aceptaba, pero de alguna manera los bloqueaba. Y segundo, avisando que si Roma desvirtuaba su plan, lo cual era muy previsible, porque de Roma salen siempre grandes planes y luego los caminos son muy largos y se van aflojando por el camino, y dijo que si Roma desvirtuaba su plan, él lo llevaría a cabo mediante eximios varones de cada orden religiosa que pudieran llevarlos en serio. O sea, de cara a la galería, Felipe II había quedado como fiel a Roma, pero él se reservaba de facto la reforma. Y para llevar a cabo su plan reformador, el rey prudente, como así se le llama, escogió sus hombres. Tenía grandes consejeros en toda España y conocía muy bien a la Iglesia. Vamos a adelantar la tesis que voy a decir al final. Si no es por Felipe II, la reforma de Santa Teresa fracasa. Él la salvó. Felipe II salvó la reforma de Santa Teresa. Si es por el Vaticano, se hunde. La machacan a Santa Teresa por medio de los nuncios. Entonces, la historia hay que contarla como es. Aquellos nuncios no han pasado a la historia ni a los altares, a la historia sí, pero los altares no. Y Santa Teresa con su reforma sí. Si hubiera sido que la hubiera tenido que salvar el Vaticano, pulverizada, pero la salvó Felipe II. Entonces, escogió sus hombres, también entre los carmelitas, cuyo general, el gran Nicolás Audet, había muerto en diciembre de 1562, justo cuando acababa de fundar la Santa. En mayo de 1564, estuvieron casi año y medio sin general, fue elegido Juan Bautista Rubeo o Rossi de Rávena, que ya venía fungiendo por voluntad del Papa como vicario general con poderes extraordinarios de reformador apostólico de todos los conventos de la orden que juzgase oportuno visitar. En cuanto pudo, el embajador español, don Luis de Requesens, hizo presente al general Rubeo cuanto esperaba de él Felipe II en bien del Carmelo español. Rubeo, sabio, elegante y virtuoso fraile de 56 años, se comprometió a visitar España antes de 2 años. De lo contrario, le dijo el embajador, si tarda más de 2 años, el rey nombra un vicario general por su cuenta al que él le dé la gana. Entonces se tuvo que dar prisa a Rubeo. Y pasando por Génova, Niza y Perpiñán, entró en España por Cataluña en mayo de 1566. En enero de ese año había sido elegido papa el austero dominico San Pío V. En Barcelona, Rubeo comenzó a dar muestras de su rigor al encontrar los primeros frailes españoles relajados. En junio del 66, fue recibido en Madrid por Felipe II, que cumplía por aquellos días 40 años. Tras detenerse en Toledo, el general Rubeo bajó a Andalucía, donde halló un panorama desolador. Frailes desobedientes, mujeriegos, impíos, ladrones, pendencieros,
que se acuchillaban por los claustros, a los que descubrían por las noches en casas malas. Esto como si tal cosa. Y trataban de encubrirlo todo, como es muy propio de curas y de monjas y de frailes, bajo una capa de meliflua hipocresía. Cuando 9 años más tarde Santa Teresa funde en Sevilla, escribirá: ahora que veo lo de acá, me parecen los frailes de Castilla muy buenos. Y ella estaba hasta aquí, pero cuando vio a los andaluces, Andalucía, ya saben lo que pasó. Santa Teresa decía que el demonio tenía muchísima más mano en Sevilla, en Andalucía. Acá harto se hace con no pecar, decía. ¿Y saben a qué lo atribuían en buena medida? Así que cuidado, al calor. Bueno, pues Rubeo hizo lo que pudo para reformar la triste situación que encontró en los conventos. Pero claro, cuando un general, cuando un superior, cuando eso va y encuentra esa situación generalizada, ¿qué hace con los frailes? ¿Los mete a todos en un convento y los gasea? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y entonces, ¿qué hizo? Procedió quizá con excesiva benevolencia. Puso una serie de parches, pero es que él solo ¿qué hacía? En noviembre partió a Portugal, donde pudo respirar. Halló una provincia benedetta en Portugal. En febrero de 1567 volvió a entrar en España por Salamanca, donde conoció al joven fray Juan de Santo Matías, que cansado de la relajación de la orden, pensaba pasarse a la Cartuja. Era San Juan de la Cruz. El 15 de febrero del 67, ya nos vamos acercando, llega a Ávila. El 17 visita a los frailes y el 18 el monasterio de monjas de la Encarnación. Y después visita un reciente conventico fundado hace 4 años cortos por una tal doña Teresa de Ahumada, a la que ahora llaman Madre Teresa de Jesús. El general ni siquiera sabía que existía ese monasterio. Según la fundadora, fue ella misma quien procuró que fuese a verla. Y dicen las fundaciones 2.2: el obispo tuvo por bien se le hiciese toda la cabida que a su misma persona. Yo le di cuenta con toda verdad y llaneza, porque es mi inclinación tratar así con los prelados. Suceda lo que sucediere, pues está en el lugar de Dios. Y con los confesores lo mismo. Y si esto no hiciese, no me parecería tenía seguridad mi alma. Y así le di cuenta de ella, y casi de toda mi vida, aunque es harto ruin. En fin, le abrió el alma al general aquel italiano que llegaba a verla. Según Julián de Ávila, el fidelísimo, encantador capellán vitalicio de Santa Teresa, capellán de San José de Ávila, hermano de una de las primeras monjas que la acompañó en todos sus viajes, un cura simpaticísimo del que tenemos muchos datos de la santa, dice que, informado por el obispo, el general mostró gran gana de verlas y el obispo le trujo a San José y le metió en el monasterio. Y sigue diciendo el infatigable capellán de la Madre Teresa, testigo de vista de la escena: cuando el general vio unas monjas tan diferentes de las demás, vestidas con sayal, con sayas sin falda ni autoridad y calzadas de alpargatas, diole grandísima devoción. En fin, la pobreza de la casa, tan limpia y tan digna, las ermitas de la huerta, la estrecha clausura, el silencio roto aquel día por las cantarinas risas de aquellas 13 pobrecillas que recibían a su general, todo entusiasmó al buen Rubeo, que venía a España tratando de reformar su orden y aquí en Ávila encontraba un germen de reforma según el espíritu de aquellos primeros ermitaños del Monte Carmelo. Tanto le conmovió que empezó a llamar cariñosamente a la fundadora la mía filla. Alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto, del principio de nuestra orden y cómo la regla primera se guardaba en todo rigor, porque en toda la orden no se guardaba en ningún monasterio sino la mitigada. Y dice, Fundaciones 2.3:
con la voluntad que tenía de que fuese muy adelante este principio, dióme muy cumplidas patentes para que se hiciesen más monasterios, con censuras para que ningún provincial me pudiese ir a la mano. Yo no se las pedí, puesto que entendió de mi manera de proceder en la oración que eran los deseos grandes de ser parte para que algún alma se llegase más a Dios. En fin, se vieron varias veces durante aquellos días, se hicieron muy amigos. Teresa de Jesús habló largamente al general, se lo ganó como a todo el que trataba, sin pretendérselo, pero se lo metió en el bolsillo desde el primer momento, porque era inevitable estar con ella y no quedarse subyugado por aquella mujer. Era eso, era encantadora de serpientes, la santa. Habíale cobrado gran amor y parecíame quedar con gran desamparo, porque se iba el otro. Él me le mostraba grandísimo y mucho favor, y las veces que se podía desocupar, se iba ya a tratar cosas espirituales. La santa le abrió su alma. Según la madre Isabel de Santo Domingo, otra de aquellas prioras colosales que tuvo al principio, le manifestó cómo nuestro Señor, mediante su oración y penitencia, le había revelado que se serviría mucho de la renovación de esta religión conforme a la regla primitiva. Al explicarle la santa que el convento estaba sujeto al obispo y no a los frailes, porque el provincial se había negado a admitirlo bajo su obediencia, que si no la santa lo hubiera puesto bajo la sujeción de los frailes. Los frailes dijeron: esto es una rebeldía, no queremos saber nada de este monasterio. Y ella, para poderlo fundar, acudió al obispo y le dijo: póngalo bajo su jurisdicción. Ya vimos ayer que el obispo no quería, y gracias a San Pedro de Alcántara, que le convenció, lo cogió. Y entonces el general se enfadó mucho. ¿Cómo es eso de que este convento no lo han querido los frailes? Este provincial es tonto. Y entonces, como él deseaba que creciera la reforma de la Madre Teresa y que creciera bajo su autoridad, dijo a la madre que hiciera tantos monasterios como pelos tenía en la cabeza. Lo dice ella en el capítulo 27 de las fundaciones. Y ante esto la santa se creció. No necesitaba más ella. Ella había fundado San José para quedarse allí y morir allí. Pasó 5 años, dice ella, los más descansados de mi vida. Y hubiera seguido allí. Pero si hubiera seguido allí nos hubiéramos perdido la obra de Teresa y la personalidad de Teresa en buena medida. Porque cuando se echó por los caminos de España, ella se descubrió a sí misma. Mujer enferma, ruin, sin fuerzas, sin blanca, y se comió media España, gracias a que el general Rubeo la empujó. Antes de aquello, de este empujón de Rubeo, dice ella, me parecía desatino, porque una mujercilla tan sin poder como yo, bien entendía que no podía hacer nada, mas cuando al alma vienen estos deseos, no es en su mano desecharlos. Por eso, en viendo yo la gran voluntad de nuestro reverendísimo general para que hiciese más monasterios, me pareció los veía hechos. El Señor le había anunciado al principio: espera, espera, hija, y verás grandes cosas. Y ahora empezaba a verlas. Acordándome de las palabras de nuestro Señor, me había dicho, veía ya algún principio de lo que antes no podía entender. En su mente bullía tiempo atrás la idea de fundar una rama de varones, ermitaños contemplativos, y como siempre había contagiado sus ilusiones también al obispo don Álvaro de Mendoza. Este, antes que se fuese el general, o sea, gracias a la intercesión del obispo, procuró que Rubeo le dejase licencia para que en su obispado se hiciesen algunos monasterios de frailes descalzos de la primera regla. Él lo quisiera hacer, el general, mas halló contradicción en la orden y así, por no alterar la provincia, lo dejó por entonces. El general le dijo: mire, le acabo de decir que funde tantos conventos de monjas como pelos tiene en la cabeza. No me metan más líos, porque a los frailes los tengo acuchillándose por los claustros. Si encima les digo que una mujer les va a enmendar la plana y a fundar monasterios, ¿para qué queremos más? Vamos a dejarlo de los frailes por ahora, que es como muchas veces tienen que hacer los superiores, convencidos de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y vamos a esperar a ver cuándo se puede. Pero la madre lo consigue, lo consigue. De momento no era poco lo que tenía. El 27 de abril
El general le daba patente firmada, porque no valía lo de decir tantos pelos como la cabeza, no, le daba patente firmada el 27 de abril para fundar bajo su inmediata jurisdicción, con lo cual la dejaba libre de las inmiscusiones de los provinciales, monasterios de carmelitas reformadas en toda Castilla, pudiendo tomar para cada uno 2 monjas de la Encarnación de Ávila, de donde ella había salido. Después la santa se salta esto, porque toma más de 2 monjas en algunos casos, y en algunos casos se salta de Castilla sin saberlo, como Beas de Segura, que no lo supo, pero en Sevilla sí lo sabía que no era Castilla, porque Gracián, que era provincial, la obligó y entró en colisión con el general. Pero es que son muchas cosas y eso viene después, si viene, si no, no pasa nada. El general se marcha de Ávila a primeros de mayo, estaba desde febrero, tuvo mucho tiempo en Ávila, quizá porque estaba allí Santa Teresa. Desde el 15 de febrero, mediados de febrero, marzo, abril y primeros de mayo, casi 3 meses. Solo 3 meses después, el día de la Virgen de agosto, la madre, que no había fundado en Ávila con un plan de expansión predeterminado, funda en Medina del Campo su segundo convento. Le había dado la patente el general el 27 de abril. Mayo, junio, julio y agosto, 3 meses y medio. En 3 meses y medio organizó la fundación. Medina del Campo, segunda fundación, a la que seguirían otras 15. Malagón y Valladolid, año 68, Toledo y Pastrana, 69, Salamanca, 70, Alba de Tormes, 71, Segovia, 74, Beas y Sevilla, 75, Caravaca, 76, Villanueva de la Jara y Palencia, 80, Soria, 81, Granada, al que ya no va, y Burgos, 82. El padre Rubeo siguió después de cerca los progresos de la orden, y dice ella en las fundaciones: cada casa que se fundaba me escribía recibir grandísimo contento. El mayor alivio que yo tenía en los trabajos era ver el contento que le daba, por parecerme que en dársele a él servía a nuestro Señor. A estos 17 conventos femeninos hay que añadir después varios de varones, porque Teresa no se resigna. Ese mismo verano, estando aún el general en España, la santa le insiste. Pasados algunos días, considerando yo cuán necesario era, si se hacían monasterios de monjas, que hubiese de frailes de la misma regla, encomendándolo mucho a nuestro Señor, se escribía a nuestro Padre General una carta suplicándoselo lo mejor que yo supe, dando las causas por donde sería gran servicio de Dios, poniéndole delante el servicio que haría Nuestra Señora, de quien era muy devoto. Ella debía ser la que lo negoció, porque esta carta llegó a su poder estando en Valencia, y desde allí me envió licencia para que se fundasen 2 monasterios. Bueno, en realidad le llegó, ella no estaba bien informada, estando él en Barcelona, el 10 de agosto, pero poco más o menos. El 8 de septiembre el general parte para Roma con una experiencia agridulce de su visita a España. La impresión de Cataluña había sido muy mejorable, la de Andalucía nefasta, la de Castilla entreverada de interrogantes, pero Rubeo se llevaba el inmenso consuelo de la sua filla Teresa de Jesús, a la que sabe ya en Medina, plantando su segunda fundación, y del consuelo del conventico de San José de Ávila. Más, aún no hemos dicho cómo había surgido San José. Trasladémonos al grandioso monasterio de la Encarnación de Ávila, donde se había dicho la primera misa el 4 de abril de 1515, el día del bautismo de Teresa, a la semana de nacer, y donde 20 años después ella ingresaba como carmelita, enamorándose desde el primer día del espíritu de la orden, que hunde sus raíces en el santo profeta Elías y en los solitarios contemplativos y penitentes del Monte Carmelo, y se gloría de ser la orden de la Virgen y de vestir su hábito y su escapulario. Con la generosidad que le es propia, la novicia Teresa comienza a ejercitarse en la oración, penitencia, humildad y caridad fraterna. Recién profesa, enferma gravemente a sus 23 años y a los 24 queda 4 días como muerta. No la entierran porque lo impide su padre don Alonso.
Vuelve a su convento, está 3 años sin poderse levantar de la cama, paralizada casi por completo, y por fin a sus 27 la cura San José, de cuya devoción se constituye entonces en abanderada, como escribe en el capítulo 6 de la vida. A partir de entonces emprende un camino de oración con diversas alternativas, del que ya hemos hablado, con la influencia inicial de aquellos 3 jóvenes jesuitas, Cetina, Prádanos y Baltasar Álvarez, a los que viene después a apoyar, mejorándolos, San Francisco de Borja, con un breve paso, y a mediados de agosto de 1560 llega a Ávila un hombre providencial, un conquistador extremeño a lo divino, precedido de una gran fama de santidad, Fray Pedro de Alcántara, de quien Teresa escribe preciosidades en el capítulo 27 de la vida, que es la lección que leemos en los maitines de la fiesta del Santo. Este héroe extremeño, como tantos que de aquella tierra seca y dura y pobre y triste, pero esforzada y aguerrida, habían venido a conquistar aquí, en los nuevos mundos, se pone a conquistar mundos, pero en España, y había reformado la orden franciscana, la reforma alcantarina, que se llama la descalcez franciscana. Descalcez es un concepto que de los pies descalzos pasa al despojo de todo en la vida, a la pobreza, a la austeridad, a la minoridad franciscana. Tenía en Ávila muchos devotos, y una de ellas era la piadosa viuda, que había sido muy casquivana y frivolona, pero se había convertido en muy piadosa y muy buena, doña Guiomar de Ulloa. Tan mundanota había sido que cuando empieza a intimar con ella Santa Teresa, media Ávila la pone verde, que dice, pero de esta mujer era pues como un personaje de Lola, bueno, Lola no sé si está aquí, de las revistas del corazón, pero en Ávila, y Santa Teresa intima con ella, y es que se había convertido, pero como se había dado a Dios de verdad, se había hecho amiga de lo mejor, y en su casa posaba Fray Pedro de Alcántara cuando venía a Ávila, y con ella iba a negociar una fundación en unos terrenos que tenía ella en un pueblo de Ávila, Aldea del Palo. Lo pone en contacto con su amiga Teresa, que lo trata mucho durante los 8 días que Fray Pedro pasa en Ávila. Se compenetran totalmente. Ya decimos agosto del 60. Tanto se entienden que Fray Pedro llegará a decir de la monja, y eso que no había leído su vida, porque él muere justo cuando ella funda San José, y dice, después de la Sagrada Escritura y de lo demás que la Iglesia manda a creer, no hay cosa más cierta que el espíritu de esta mujer ser de Dios. Partido Fray Pedro, doña Teresa tuvo la espantosa visión del infierno, tras la cual hizo el voto de lo más perfecto y se dio a penitencias muy costosas. Su santidad contagiaba, su celda en la Encarnación era el imán de cuantas querían darse a Dios de verdad. Y allí se reunían para tener sus conversaciones espirituales. Seguramente hablarían de los daños de Francia y el estrago que hacen estos luteranos, y de las oraciones que está pidiendo a los conventos por la unidad de la Iglesia nuestro Señor el Rey Don Felipe. En aquella celda espaciosa, que miraba a levante, desde donde se divisaba la parroquia preciosa de San Vicente, no solo se darían cita las monjas, como su amiga Juana Suárez, sus primas Inés de Tapia y Ana de Tapia, o sus sobrinas Leonor y María de Cepeda e Isabel de San Pablo, sino también algunas seglares que vivían en el monasterio o lo visitaban, entre ellas 2 sobrinas que doña Teresa tenía viviendo consigo. Una era Beatriz de Cepeda, la otra, la muy galana y divertida María de Ocampo, de la que hablábamos ayer. Después sería María Bautista, priora de Valladolid, la que la echó con un empujón a su tía al final de su vida. Esta María de Ocampo, muy inteligente y muy valiosa y muy avispada, es la que nos cuenta lo que ocurrió una tarde de septiembre de 1561. Teresa de Ahumada llevaba
pues 26 años en la Encarnación, donde casi 200 monjas observaban la regla mitigada que Eugenio IV había dado al Carmelo. Por la extrema pobreza, las monjas salían a buscar el sustento a casa de parientes. Se recibían muchas visitas y eran muy notorias entre ellas las diferentes clases sociales. Y Teresa dice que aunque la casa donde estaba había muchas siervas de Dios, había santas en la Encarnación. A veces pintamos la Encarnación como un concierto de locas. Había de todo y había muchas santas. Había muchas siervas de Dios y era harto servido en ella. A causa de tener necesidad, gran necesidad, salían las monjas muchas veces a partes donde con toda honestidad y religión podíamos estar, para comer y pasar una temporadita buena. Y también no estaba fundada en su primer rigor la regla, sino guardábase conforme a lo que en toda la orden, que es con bula de relajación. Y también otros inconvenientes, que me parecía a mí tenía mucho regalo por ser la casa grande y deleitosa. Deseaba apartarme más de todo y llevar mi profesión y llamamiento con más perfección y encerramiento. Aquella tarde otoñal, en la celda de Teresa, sus amigas y sobrinas empezaron a hablar de cómo se reformaría la regla que se guardaba en aquel monasterio y se hiciesen unos monasterios a manera de ermitañas, como lo primitivo que se guardaba al principio de esta regla de nuestros padres antiguos. Yo salí a la parada, dice la alegre María de Ocampo, salí al quite, gustando de la plática como si fuera de las que trataban de mucho, y dije a la Santa Madre que yo ayudaría con 1000 ducados para que comenzase. A la Santa le cayó tan en gusto esto y otras razones que al propósito dije que bastaba para alentarme. En este punto de la conversación llega doña Guiomar, a quien Teresa entre risas dice: estas doncellas estaban poco tratando que hiciésemos un pequeño monasterio como a manera de las descalzas de San Francisco. La de Ulloa se entusiasma con el proyecto y ofrece su ayuda para una obra tan santa. Los 2 años siguientes, era septiembre del 60, he dicho 61, era del 60, los 2 años siguientes requieren ir venciendo poco a poco las muchas dificultades. Indecisión del confesor de la Santa, el padre Baltasar Álvarez, que tan pronto la apoya como la manda a no volver a tratar del asunto, hasta que la aprueba el nuevo rector de la compañía, Gaspar de Salazar. Indecisión aún mayor del provincial del Carmen, Fray Ángel de Salazar, que al principio se muestra propicio a la fundación, pero después, en vista del rechazo de las monjas de la Encarnación, no quiere recibirla bajo su obediencia. Y dificultades económicas añadidas que hacen exclamar a Teresa: Señor mío, ¿cómo me mandáis cosas imposibles? Que aunque fuera mujer, si tuviera libertad, más atada por todas partes, sin dineros, ni de dónde los tener, ni para breve ni para nada. ¿Qué puedo hacer, Señor? Vida 33. Porque en realidad la situación financiera de doña Guiomar, que había prometido tanto y cuanto, era muy precaria, como escribe Teresa a su hermano Lorenzo. Por ahora está sin dineros, y cuanto toca hacer y comprar la casa, hágolo yo, que con el favor de Dios hanme dado 2 dotes antes que sea, y tengo la comprada, aunque secretamente. El día de la Asunción de 1561, en el monasterio de Santo Tomás de los Dominicos, donde iba a confesarse, Teresa tiene una visión de la Virgen y San José que la animan a proseguir con su empresa. Es la imagen, el altorrelieve fantástico que representa el retablo del altar mayor del convento de la Santa en Ávila, de Gregorio Hernández. La Virgen díjome que la daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría, y en él se serviría mucho el Señor y ellos dos, que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarían, y que ya su hijo nos había prometido andar con nosotras, que para señal que sería esto verdad, me daba aquella joya,
Parecíame haberme echado al cuello un collar de oro muy hermoso, asida una cruz de él. Teresa pidió a su hermana Juana de Ahumada y a su cuñado Juan de Ovalle que se desplazasen de Alba de Tormes a Ávila y comprasen una casa como para ellos, para fundar el convento, evitando así murmuraciones. La casa estaba en el barrio de San Roque, muy cerca de la de doña Guiomar, lo que facilitaba la supervisión de las obras. Otro hermano de la santa, su querido Lorenzo de Cepeda, contribuye desde América enviando dinero. Y en medio de todo, como ya hemos dicho, justo aquí, el provincial de los carmelitas ordena a Teresa ir a Toledo a recibir una temporada en casa de doña Luisa de la Cerda para consolarla por la muerte de su marido. La fundadora parte de Ávila cuando, a pesar del secreto, las murmuraciones crecen en la ciudad. San Pedro de Alcántara, ante la falta de apoyo de la orden carmelita, escribe al obispo de Ávila para pedirle que la acepte bajo su autoridad. Una carta preciosa. Una persona muy espiritual, con verdadero celo, pretende hacer en este lugar un monasterio religiosísimo y de entera perfección de monjas de la primera regla de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Pido a vuestra señoría lo ampare y reciba, porque entiendo es aumento del culto divino y bien de esta ciudad. Aunque el obispo manifestó inicialmente su negativa porque no quería más monasterios pobres en su diócesis, tras una entrevista personal con doña Teresa, acepta y se convierte para siempre en ferviente partidario de su reforma. Tras 6 meses en Toledo, el mismo día de su vuelta a Ávila, Teresa encuentra el breve de Roma autorizando el convento. Y el lunes 24 de agosto de 1562, día de San Bartolomé, una campanita ronca de apenas 3 libras, más barata por haber salido de la fundición con un agujero que aún hoy usan las monjas de San José, despierta a las gentes del barrio de San Roque. Toman el hábito de la Virgen 4 novicias. Úrsula de los Santos, de 43 años, dirigida del maestro Daza. María de San José, de 37 años, hermana del padre Julián de Ávila. Antonia del Espíritu Santo, de 27 años, recomendada de Fray Pedro de Alcántara. Y María de la Cruz, de quien no consta su edad y que había servido en casa de doña Guiomar de Ulloa. No se exigía dote ni estatutos de limpieza de sangre, lo cual era único entonces en los monasterios. No hacía falta que demostraran ser cristianas viejas. A la santa le daba igual esto, quizá porque era ella nieta de judío. Y la santa elogia la virtud de estas primeras monjas. Yo no supiera desearlas tales para este propósito de tanta estrechura y pobreza y oración. Y llévanlo con una alegría y contento que cada una se halla indigna de haber merecido venir a tal lugar. Aquel día el maestro Gaspar Daza oficia la primera misa y pone el Santísimo Sacramento. Pocas horas después a Teresa le sobreviene una fuerte tentación. Se había ido contra la obediencia, se había forzado a tener tanta estrechura aquellas pobres que iba a dejar solas, que cómo había de ella misma con tantas enfermedades poder sufrir tanta penitencia cuando fuera con ellas, que dejaba casa grande y deleitosa, donde había estado tan contenta y con tantas amigas. El demonio le da un zarandeo. Ella se repone y mientras en el convento de la Encarnación se levanta una verdadera oleada de indignación al saber que una de sus monjas acaba de fundar un convento sin licencia. La priora, doña María Cimbrón, ordena a la santa regresar inmediatamente. Teresa obedece y da su descuento a la comunidad y al provincial. Este queda satisfecho y promete permitirle volver a San José en breve. Pero mientras no se sosegase la ciudad, no. Era tanto el alboroto del pueblo que no se hablaba de otra cosa, y todos a condenarme y ir al provincial. Yo ninguna pena tenía de cuanto decían de mí, más que si no lo dijeran. Pero sí temía si se había de deshacer, y estando bien fatigada me dijo el Señor: ¿no sabes que soy poderoso? ¿De qué temes? Y me aseguró que no se desharía. Con esto quedé muy consolada. Las 4 novicias habían quedado solas frente a la violencia popular, porque querían derribar las puertas del monasterio. Lo cuenta Julián de Ávila y, en fin, no podemos detenernos. Santa Teresa dice:
juntáronse algunos de los regidores y el corregidor y del cabildo, y todos juntos dijeron que en ninguna manera se había de consentir, que habían de quitar el Santísimo Sacramento. Hicieron juntar todas las órdenes, cada una 2 letrados, unos callaban, otros condenaban. En fin, concluyeron que se deshiciese el convento. Solo un presentado de la Orden de Santo Domingo, el padre Domingo Báñez, un joven letrado, profesor del colegio de Santo Tomás, ahí lo conoció la santa. No lo conoció, supo lo que había hecho. Solo un presentado, un licenciado, entonces solo licenciado, de la Orden de Santo Domingo, aunque era contrario, no del monasterio, sino de que fuese pobre, dijo que no era cosa que así se había de deshacer, que se mirase bien, que tiempo había para ello, que este era caso del obispo, que hizo mucho provecho, porque según la furia fue dicha no lo poner luego por obra. Fray Pedro de Alcántara, en los últimos días de su vida, murió el 18 de octubre de 1562, escribe a Santa Teresa para animarla, y poco a poco el convento va siendo aceptado por la sociedad abulense. Comenzado a hacer el oficio divino, era mucha la devoción que el pueblo comenzó a tener con esta casa. Tomáronse más monjas y comenzó el Señor a mover a los que más nos habían perseguido para que mucho nos favoreciesen y hiciesen limosna, y así aprobaban lo que tanto habían reprobado, y poco a poco se dejaron del pleito y decían que ya entendían ser obra de Dios, pues con tanta contradicción su majestad había querido fuese adelante. Y no hay al presente nadie que le parezca fuera acertado dejarse de hacer, y así tienen tanta cuenta con proveernos de limosna que sin haber demanda ni pedir a nadie, los despierta el Señor para que nos la envíen, y pasamos sin que nos falte lo necesario. Bien, aplacados los ánimos en la ciudad, el dominico Fray Pedro Ibáñez, confesor de Teresa, solicita al obispo que se permita a la santa ir al nuevo convento para adoctrinar a las novicias. El obispo consigue licencia del provincial para ello y que Teresa lleve consigo 4 monjas de la Encarnación. Sería a finales de otoño de 1562. Poco después la santa relata aquel día que subiendo desde la Encarnación a San José, ella paró a mitad de camino en la iglesia de San Vicente y ante la imagen de la Virgen de la Soterraña se quitó sus chapines redondos y siguió el camino descalza. Ahí es la tradición que se descalzó. Y parece que anduvieron por algún tiempo descalzas de pie y pierna, hasta que luego se pusieron alpargatas de cáñamo, y un poco después la santa comprendió que también debían ponerse calzas por la honestidad, que si subían y bajaban a los carros no se viera nada. Total, que ahí se descalzó en la Soterraña. Vi a Nuestra Señora con grandísima gloria con manto blanco, y debajo de él parecía ampararnos a todas. Entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a las de esta casa. La licencia del provincial solo tiene validez por 1 año, pero un día antes de expirar el plazo, el nuncio del Papa Pío IV exime a la santa de su residencia en la Encarnación y la faculta para vivir ya siempre en San José. Aunque pasarán todavía varios años hasta que la santa abrace la regla primitiva. Sigue viviendo como calzada entre las descalzas. Luego ya más tarde, no recuerdo el año, pero 4 o 5 años después. A las 4 primitivas y a las 4 monjas venidas con la santa de la Encarnación, o sea, 9, se sumaron otras 4 novicias, que ya formaban el número de 13, completo. María de Ocampo, la famosa sobrina que había lanzado la idea, María Bautista, María de San Jerónimo, que sería después la inmediata sucesora de Teresa como priora, una gran priora, e Isabel de Santo Domingo, otra grandísima priora. Y Teresa describe así la casa a su hermano Lorenzo. Aunque es pobre y chica, más lindas vistas y campo tiene. Esto le interesaba mucho a la santa, que sus clausuras fueran muy encerradas, muy pequeñas, muy pobres, pero que sus monjas no se le ahogasen. Porque sin ver cielo y verde, las cabezas se chiflan.
y le interesaba mucho que vieran naturaleza y tuvieran una huerta o por lo menos un jardín suficientemente grande que pudieran ver cielo. Esto lo quiso para todos sus conventos. Y cuando fundó el de Sevilla estaba loca, porque las monjas desde lo alto de las tapias podían ver los barcos en el río Guadalquivir. Dijo, es una grandísima cosa. ¿Sabe vuestra merced? Le dice a su hermano, lo que es mis monjas poder ver las galeras que vienen de las Indias. Eso no lo estimaba ella como una distracción de la oración, sino como algo que refrescaba las cabecitas de esas pobres mujeres encerradas día y noche. No se puede, si encima de estar encerradas no tienen ni un poquito de jardín. Esto le tenía mucho en cuenta la santa, que era el equilibrio canonizado. Y por eso de San José quiso una huertecita amplia, no eso, que es una gran cosa. Ahora la tienen como convertida en jardín, muy bonita, como un jardín de césped. Pues salen allí las monjas, pasean, tienen ermitas, los domingos pueden salir a tomar el sol, en fin. La casa, aunque pobre y chica, más lindas vistas y campo. Y dice, el estilo que pretendemos llevar es no solo de ser monjas, sino ermitañas. Y por eso pone ermitas, que es una novedad. La novedad de la reforma de Teresa es esta: vida monástica y vida eremítica juntas. Soledad y comunidad, las dos cosas imbricadas. Lo tienen muy pocas órdenes esto. Bien, ella dice que estuvo en ese convento 5 años, que serán los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa mucho de menos mi alma. Siempre tuvo en su corazón el conventico de San José. Cristo le había anunciado que San José sería una estrella que diese de sí gran resplandor. El padre Gracián afirma que la madre en 1581, un año antes de morir, me importunaba la descargase del cuidado que tenía de los monasterios y la dejase algún tiempo entregarse a Dios en Ávila. Y la beata Ana de San Bartolomé, su enfermera y secretaria, recordaba que la santa no se hacía, en no teniendo que hacer, a estar fuera del dicho monasterio de San José, y así daba mucha prisa hasta que volvía a él como a su casa y monasterio, y siempre andaba en todas partes de paso. En el libro de la vida 36-29 dice a su confesor Fray García de Toledo que le había instado a modificar la redacción del libro terminada en los primeros meses de 1562 para incluir la historia de la fundación de San José. Creo se enfadará vuestra merced de la larga relación que he dado de este monasterio, y va muy corta para los muchos trabajos y maravillas que el Señor en esto ha obrado, que hay de ello muchos testigos que lo podrán jurar. Y así pido yo a vuestra merced, por amor de Dios, que si le pareciere romper todo lo demás que aquí va escrito, el libro entero de la vida, rómpalo. Lo que toca a este monasterio, vuestra merced lo guarde. Y muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que animará mucho para servir a Dios las que vinieren, y a procurar no caiga lo comenzado, sino que vaya siempre adelante, cuando vean lo mucho que puso su majestad en hacerla por medio de cosa tan ruin y baja como yo. Fue el primer monasterio de la cristiandad erigido bajo la advocación de San José, el gran valedor de la fundación. El Señor le hizo grandes promesas que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José y que a la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora a la otra y que Cristo andaría con nosotras. La madre limitó el número de monjas mirando por el recogimiento y la unión fraterna. Un monasterio donde ha de haber solas 15, sin poder crecer el número, con grandísimo encerramiento, así de nunca salir como de no ver, sino en velo delante del rostro, fundadas en oración y en mortificación. Teresa sabía lo que eran muchas mujeres juntas y que a donde hay pocas hay más conformidad y quietud. Del número de 13 monjas establecido al principio y demasiado exiguo, en las definitivas constituciones pasó a fijar el de 21. Fray Pedro de Alcántara dirá del convento, lo conoció 2 meses, un mes y medio. Verdaderamente esta es propia casa de San José, porque se me representa el pequeño hospicio de Belén. A lo primero la santa no tenía tanto interés en que fuera sin renta y en pobreza, pero después fue insistiendo en ello.
San Pedro de Alcántara la animó mucho en esto, y en fin, todo lo que tengo sobre el tema de la pobreza y de las concreciones externas lo dejo, porque si no, no terminamos en toda la tarde. Y esta plática de esta tarde me parece que ha sido de las más preparadas que yo he dado, en el sentido de que la tengo toda escrita y alguna vez me he ido fuera, pero me he atenido a todo. Pero ¿cómo es la vida? De las más preparadas, pero de las que ustedes han estado más cansados y más haciendo esfuerzo de atención. Los he visto, era muy mala hora, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Las bocas se han abierto, yo me he aguantado. Pero es que comprendo que eran muchísimos datos, y esto me confirma a mí en una cosa, en que yo se lo dije el otro día: cuanto más preparo las conferencias, que las tengo todas preparadas, muchas veces digo, no, dejo los folios. Y se habla así y a ti tienes a la gente más entretenida, porque lo otro te parece una clase. Ahora ya he dado cuenta de los 24 folios que son, y claro, ustedes han tenido 24 actos de vencimiento heroicos contra el demonio meridiano. Yo me he dado cuenta, no crean que no me he dado, pero decía, bueno, me han traído para esto, que se aguanten. ¿Qué quieren que les diga? Y han estado muy educaditos, ¿eh? Se han tratado de poner la mano y esas cosas que se hacen. Se nota. Es que, claro, comprendo que son muchísimos datos. Desde que empezamos con Carafa, que ya los asusté con Carafa, hasta que hemos terminado con San Pedro de Alcántara, pero esto había que oírlo. Había que oírlo. Porque estamos hablando de esta mujer, y esto, ver lo que empezó esta mujer y cómo lo empezó, y en qué contexto español lo empezó, cómo se ganó al general de su orden, cómo empezó la fundación, todo dificultades, había que oírlo, porque si no el peligro, como ustedes me han dicho algunos, es que claro, teníamos a Santa Teresa como en las estratosferas del... que no, que es una mujer que se mataba por levantar la casa, que se le caía, que traía a su hermana para que engañara, hicieran miles de historias que han visto. Pero vamos a terminar. Yo lo siento, aprieten un poco los labios, por favor. Teresa de Jesús no es reformadora, sino fundadora, a pesar de que ella lo minimice ante su sobrina Teresita, la hija de su hermano Lorenzo de Cepeda, Teresa de Jesús, que le dice declara, mejor dicho, en el proceso de canonización: no sé para qué me llaman fundadora, pues que Dios, y no yo, es el que ha fundado estas casas. Sabe que es el Señor quien la ha elegido como instrumento. Muchas veces me espanta cuando lo considero y veo cuán particularmente quería Su Majestad ayudarme para que se efectuase este rinconcito de Dios, que yo creo lo es, y morada en que Su Majestad se deleita, como una vez, estando en oración, me dijo que era esta casa paraíso de su deleite. El convento de San José de Ávila es el amanecer de su reforma. En él, doña Teresa de Ahumada cambia su nombre por el de Teresa de Jesús. En San José, según algunos, como he dicho, en el San Vicente, pero en fin, llegando a San José, se descalza la fundadora el 13 de julio de 1563, sustituyendo los zapatos, los chapines redonditos, por las alpargatas de cáñamo. En San José escribe la mayor parte de sus libros e idea las constituciones. En San José comprenderá la Santa Madre las palabras que le había dirigido Cristo poco después de la fundación: espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Cuando años antes Teresa escribía al dominico San Luis Beltrán para consultarle sobre la fundación de San José, éste respondía: Santo Dominico Valenciano, al que no conocía a ella, pero le quiso escribir, sabía de todos los santos que había y pedía parecer. Y San Luis Beltrán le contesta una carta brevísima y preciosa: digo en nombre del Señor que os animéis para tan grande empresa, que Él os ayudará y favorecerá. Y de su parte os certifico que no pasarán 50 años que vuestra religión no sea una de las más ilustres que haya en la Iglesia de Dios. La Reforma teresiana se constituyó en provincia autónoma en 1581, ya en vida de la Santa, y en congregación de observancia en 1587, configurándose como nueva orden religiosa dentro de la familia carmelitana en 1593.
El reconocimiento definitivo sería en 1614, con la beatificación de la Santa Madre, solo 32 años después de su muerte. En 1622 la canonización, a los 40 años de su muerte. De manera que la previsión de San Luis Beltrán salió buena. Antes de 50 años sería una de las órdenes más ilustres. Pues bien, después de 453 años, que son los que corren hoy, San José y todos los carmelos descalzos que se mantienen fieles al sueño de Teresa de Jesús evidencian sus palabras en el camino de perfección. Esta casa es un cielo, si le puede haber en la tierra, para quien se contenta de solo contentar a Dios y no hace caso de contento suyo, tiénese muy buena vida. La reforma teresiana es un monumento a la pobreza, la humildad, la oración, la alegría. A lo largo de 5 siglos, miles de mujeres anónimas que han descalzado sus pies y sus corazones han hecho posible que no se apague la llama que un día encendió una monja enamorada de Jesucristo con una muy grande y determinada determinación. Y así es posible parafrasear a Fray Luis de León: yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras vivió en la tierra, mas ahora que vive en el cielo, la conozco y veo en las 2 imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Venimos hablando todos los días de sus libros, pero me había parecido bien dedicar una plática por lo menos a entender cómo y por qué son así o deben ser así las hijas de Santa Teresa, porque ella en la Iglesia no está viva solo en sus libros, está más viva todavía en sus hijas, porque si sus hijas viven lo que está en sus libros, están encarnando esa doctrina. Y estas imágenes vivas, sus hijas, las carmelitas descalzas, son la reforma viviente de Teresa.